Bom dia a todos e todas aqui presentes. É com muito prazer que iniciamos mais um ciclo de conferência internacional do programa de pós-graduação em gerontologia. Esse será o nosso penúltimo ciclo desse ano. Gostaria de ressaltar que, em virtude das comemorações do mês de dezembro, o próximo ciclo irá ocorrer no dia 12 do 12, então um pouquinho mais próximo, né? Teremos um ciclo já, logo estaremos divulgando o nosso próximo conferencista, mas hoje contaremos com a participação do professor Manuel Mendes, que estará aqui conosco, assim como o professor Caldas, que irá fazer a moderação dessa live. Logo após, passado alguns minutos, estaremos disponibilizando aqui para todos o link da nossa conferência, onde todos deverão assinar para que possam receber o certificado. Desejo uma manhã a todos muito produtiva. Agradeço primeiramente ao professor Manuel e ao professor Caldas por estarem aqui conosco. Dizer que é um prazer muito grande tê-los. Ao professor Manuel também, em nome do programa de pós-graduação em gerontologia. Um grande abraço. Passarei a palavra ao meu colega, professor Caldas. Bom dia, professor Caldas. Muito bom dia, professora Adelaide, coordenadora do nosso programa de mestrado em gerontologia, e a todos aqueles que nos acompanham desde as vossas casas, neste período de confinamento, nomeadamente àqueles que se acabaram de incorporar ao mestrado, portanto, os novos egressados que acabaram de se incorporar ao mestrado de gerontologia. Nós hoje vamos ter connosco um convidado que faz parte da nova geração de antropólogos mexicanos. É uma daquelas figuras promissoras no Colégio de Antropologia do México, com quem tive a oportunidade de trabalhar há uns anos atrás aqui na Universidade do Porto, e que é uma figura que eu consideraria brilhante neste momento na área da antropologia no México. Ele é professor da Universidade Benemérita Autónoma de Puebla, uma cidade que está muito próximo do México DF. É licenciado em Psicologia e mestre em Medicina Social, assim como também doutor em Psicologia e Antropologia. Tem dedicado os seus últimos trabalhos e publicações à área das masculinidades, nomeadamente à masculinidade na terceira idade, tema que ele hoje nos vai abordar e vai passar uma parte do seu conhecimento para todos nós, e é nesse sentido que eu dou as boas-vindas ao professor Manuel Mendes Tapia a esta conferência, que aguardamos com muito interesse e com alguma curiosidade também sobre o universo com que trabalha. Muito obrigado, muitas graças por estar cá, Manuel. É um prazer ter-te entre nós e isso na breve apresentação de muitas coisas que tu has hecho. Foi um prazer muito grande quando te conheci acá em Oporto e estiveste com nós na Faculdade de Psicologia, quando hacías tu doutorado. E é um prazer muito grande, em nome do programa de gerontologia da Universidade Federal de Paraíba, ter-te entre nós. A partir de agora, o tempo é tuyo e estamos acá para aprender com vós um pouco do vosso trabalho de investigação. Muitas gracias, hasta pronto. Al contrario, muchas gracias, muy buen día. Estou muito contente de estar aqui com todos vós, mas eu não falo muito bem o português, então vou falar em espanhol. Então, se houvesse qualquer coisa que não se percebe bem, posso falar um pouco mais despacio. A primeira coisa é isso. Muchas gracias, me siento muy agradecido por estar en ese espacio, compartir una serie de reflexiones sobre mi trabajo y sobre un tema que además considero de un tema prioritario para el ámbito de la gerontología. Muchas gracias al profesor doctor José Caldas, muy querido amigo, muy querido profesor, a la profesora Adelaida también, a toda la gente que posibilita abrir estos espacios de encuentro. Y bueno, sin más, voy a procurar ir despacio y compartirles también la presentación que he preparado para ustedes. Veamos.
si entiendo bien, ahí se ve bien. Bueno, pues les decía, el tema es, como ya lo comentaba el doctor Caldas, masculinidades en la tercera edad. Evidentemente, sobre el tema de masculinidades se puede, digamos, hablar o se le puede dar una lectura desde distintos ángulos. Yo, en lo particular, he querido centrarme en un análisis sociocultural de género, la salud y la enfermedad. Esto porque, en mi opinión, digamos, las experiencias sociosanitarias de varones adultos, varones en la tercera edad, me parece que tienen significaciones afectivas vinculadas con dimensiones clave de su subjetividad, incluyendo el tema de los cuidados y de los autocuidados. Bueno, pues como seguramente muchas de las personas aquí saben, el estudio de las masculinidades, cuando menos desde los años 90 del siglo pasado, digamos, ha habido un creciente interés en el ámbito académico por tratar de dar cuenta de qué es ser hombre, qué es la masculinidad. Y desde ahí, bueno, pues se ha pretendido, por ejemplo, tratar de entender cómo se constituye el sujeto masculino en términos identitarios y con relación a una serie de ejes estructurales como clase, raza, orientación sexual, entre otros. Así, se ha logrado hacer énfasis, se ha logrado identificar que opera un modelo hegemónico de masculinidad que va proveyendo a los varones una serie de mandatos de género, es decir, un deber ser, el cual impone una serie de narrativas y de caracterizaciones que reafirman todo el tiempo la posición social del varón. De esta manera, la constitución subjetiva del hombre pasa, entre otras cosas, por establecerse en función de una diferenciación de lo femenino y a veces, muchas veces, una negación y un repudio de eso que se asocia a lo femenino. Así también como una serie de normalizaciones de afectos y comportamientos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el ejercicio de la violencia como una manera de probar fuerza, dominio, poder, así como la significación de que el hombre debe ser un hombre viril, confiado, seguro de sí mismo y tener una serie de características como el hecho de ser protector y proveedor del ámbito familiar. En ese contexto, a mí me gustaría, digamos, lanzar una pregunta de inicio, que es, ¿cómo se constituye lo masculino? ¿Y qué efectos genera en la forma en que los varones se relacionan en términos afectivos, sexuales y políticos? A su vez, asimismo, ¿qué implicaciones eso tiene para sus procesos de salud y enfermedad? Hago una breve pausa. He querido traducir el contenido de la información de las diapositivas. Es mi traducción. Si hay algún error en la traducción, pido disculpas de antemano, pero es sobre todo como para darme a entender mejor con ustedes. Bueno, y otra pregunta, ¿qué es lo que sucede cuando un varón, que es subjetivamente constituido como tal, se ve forzado a significar una serie de nociones naturalizadas del género, debido a una serie de transformaciones sociales como la edad, precisamente? Es decir, ¿qué sucede cuando los hombres en la tercera edad, hombres que han aprendido a ser hombres en función de mandatos de género, tienen que renegociar consigo mismos y con otros sujetos los significados asociados al ser varón? Bueno, pues bien, considerando que el hombre debe siempre, me parece, el hombre y en general los sujetos de género deben analizarse en función de contextos sociales e históricos específicos, yo les propongo recurrir para esta presentación a escenarios y problematizaciones concretas. Para tal motivo, yo quisiera compartirles algunos hallazgos de una investigación que precisamente he venido desarrollando en la universidad en la que yo laboro, en la UAP, desde el año 2016. Ese proyecto tiene por título Sexualidad,
género y procesos de salud, enfermedad, análisis antropológico sobre la experiencia de vivir con VIH y cáncer prostático y testicular. Sobre todo, me ha interesado reflexionar sobre las experiencias de salud y enfermedad relacionada con una serie de procesos de orden sociocultural que materializan nuestros cuerpos sexuados. Por lo tanto, he considerado importante visibilizar dinámicas y lógicas sociales vinculadas a las prácticas en salud de los varones. De manera particular, en esta investigación y para esta presentación, me voy a centrar en la relación entre masculinidad y el cáncer de próstata. Retomaré algunos testimonios de varones de la tercera edad, porque creo que ello nos puede brindar herramientas para saber cómo viven los varones su masculinidad y, derivado de ello, cómo se podría hacer trabajo de intervención con estos hombres. Bueno, ya les decía, en septiembre de 2016 registré en la universidad este proyecto de investigación. Mi enfoque teórico partía de abordar a la sexualidad y al género desde la categoría de determinantes sociales en salud. Esto para entender cómo operan causas sociales que subyacen a los problemas de salud y enfermedad de las poblaciones. Así retomé planteamientos de la medicina social, de la salud colectiva latinoamericana, y partí de considerar que los modos en que la gente enferma y muere son resultados de una distribución diferenciada de los determinantes sociales en salud, lo que operaba también como una justificación para indagar en los elementos culturales que se relacionan con la vivencia de enfermedades transmisibles, dentro de las cuales se incluye el cáncer, una enfermedad que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se constituye como una de las principales causas de muerte en el mundo. Tan solo en México se ha reportado que más del 65% de todos los cánceres de próstata se diagnostican en hombres de más de 65 años, así como es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos. Además, este tipo de cáncer representa una de las primeras causas de mortalidad en hombres mayores de 60, y otros datos que además son muy significativos. Cada día 17 hombres mueren en México, cada año fallecen alrededor de 7,000 varones por esta causa, y solamente 4% de los varones se somete a exámenes de detección temprana, y el 70% de los pacientes son atendidos cuando llegan en etapas tardías de la enfermedad. Bueno, en la revisión del estado de la cuestión sobre esta temática del cáncer de próstata, yo identifiqué estudios que ya demostraban la asociación entre la experiencia de cáncer de próstata con la conformación de la identidad masculina. Según esas investigaciones, una de las expresiones de esa relación, de ese vínculo entre la identidad y el cáncer, se especifica en el hecho de que muchos hombres son renuentes, rechazan realizarse la prueba del cáncer, una particularmente que se lleva a cabo por medio del tacto rectal digital, debido a una visión machista sobre los procedimientos. Ese rechazo estaría sustentado en que ese examen se vincula al acto de la penetración, por lo que se significa como una especie de violación de la masculinidad. Así es que el retraso en el diagnóstico y la negación a ser examinados por un médico sería consecuencia de un modelo cultural en el que los hombres simbolizan a su cuerpo, específicamente al ano, como una zona corporal que se relaciona, que se vive como un punto de dignidad y de resistencia masculina. Pero además, los problemas que vinculan al cáncer con los ideales de la masculinidad no solo se expresan en un diagnóstico tardío, sino en un sentimiento de disminución de la masculinidad posterior al tratamiento médico. Así es que los varones que se ven diagnosticados por la enfermedad se verían obligados a renegociar su propia masculinidad. Bueno, sobre la metodología de investigación y el trabajo de campo, quería comentarles que, bueno, se hizo esa revisión bibliográfica, se problematizó y se propuso abordarlo con varones
que hubieran recibido un diagnóstico de cáncer o que tuvieran algún tipo de problema sanitario relacionado con la próstata. Y para captar a esos sujetos, se propuso hacerlo en sujetos que se atendieran en el Hospital Universitario de Puebla, un hospital al cual tienen derecho, digamos, la población universitaria, los trabajadores universitarios adscritos a la UAP. Y bueno, sobre esta cuestión, solamente quiero anotar 2 o 3 cosas muy breves, pero sí me parece importante, porque el curso de la metodología propuesta y llevada a cabo tiene que ver directamente, está relacionado directamente con la discusión sobre la masculinidad en la tercera edad, como procuraré mostrarlo hacia el final del trabajo. El caso es que este proyecto que se propuso hacer en esa institución hospitalaria fue un proceso muy complicado. Y si alguno de los que están ahora aquí presentes en alguna ocasión ha tenido oportunidad de presentar, de hacer un trabajo dentro de una institución hospitalaria, sabrá cuán difícil puede ser a propósito de todos los procedimientos administrativos y burocráticos para que se apruebe un proyecto de esta naturaleza. Entonces, bueno, estuve varios meses yendo, viniendo, haciendo solicitudes, etcétera. Y finalmente me dieron acceso a los archivos clínicos, a los expedientes de archivos de sujetos, ¿no? Con esas características. Bueno, sin embargo, bueno, después de ello se planeó otra estrategia, como era contactarlos vía telefónica, y se empezó, de hecho, a hablarles por teléfono para saber si podían participar en el estudio. Bueno, se elaboró una primera lista de referencia, 149 expedientes se revisaron, pero de ellos solamente se pudieron contactar a 3 varones. Y esto tiene una serie de razones que ya les decía, me gustaría comentarles de qué trata un poco más adelante, porque esta cifra me parece muy significativa, porque de 149 expedientes solamente se pudo contactar a 3 varones. De todos modos, dadas las complicaciones que sucedieron en el hospital y dado que solamente se pudo contactar a esos 3 varones, lo que hice fue cambiar de estrategia y entonces tratar de captar a los sujetos, a los varones con estas características, por otras 2 vías. Uno, por medio de esta clásica técnica, ¿no? Herramienta metodológica de la bola de nieve, es decir, contactar a un varón y de ahí que sirva de contacto para contactar a otro varón, y etcétera. Y una segunda vía que fue en asistir y proponer la participación de varones que asistían a la Casa del Jubilado de la UAP. La Casa del Jubilado es un centro, un espacio que es habilitado por la universidad, que da atención médica, da actividades recreativas y que pueden participar de ese espacio todos los trabajadores jubilados en retiro, ¿no? De la universidad. Bueno, hasta aquí con la metodología. Ahora, sobre esta cuestión que ya les hablaba, la identidad masculina, la relación entre la identidad masculina y la experiencia de la enfermedad. Ya les decía que pasaron 1 año y medio, casi 2 años, y en ese transcurso hice las 3 entrevistas en el hospital y hice otras 41 entrevistas en la Casa del Jubilado y por medio de la técnica de bola de nieve. Así es que de esa población pude tener contacto con un varón, Ben. Obviamente, bueno, he cambiado el nombre por cuestiones de anonimato, cuestiones éticas. Ben, un varón de 65 años, originario de Puebla, México, y a quien tuve oportunidad de realizarle una entrevista en su mismo domicilio, en su mismo espacio doméstico. Bueno, sobre Ben me gustaría contarles muy brevemente su historia,
con la intención de poner en perspectiva cómo se constituye la identidad del sujeto masculino en el marco de la experiencia de la enfermedad. Bueno, Ben, un hombre que él mismo se identifica como un hombre de campo, un conductor de autobús, vendedor de leña. Lo cito, dice Ben: yo soy de un pueblo por acá cerca, y ahí toda mi vida trabajé en el campo con mi papá. Desde pequeño le ayudaba en el campo a cuidar a los chivos. A los 6 años, y le ayudaba a sembrar en el campo, a tirar la milpa, a pichicar la mazorca. Después de trabajar el campo, ya no sembrábamos lo que sembrábamos y nos dedicamos a vender madera. Nunca he tenido un trabajo que trabaje yo en una oficina, que trabaje barriendo. Solo de chofer, o sea, manejé 6 años en Puebla en autobuses y después me salí de ahí de nuevo a lo mismo, de trabajo en el campo. Pero después fueron varios años manejando un camión de carga que baja madera de la sierra. Hace un par de años, Ben cuenta que se le inflamó un testículo cuando de pronto se encontraba en su casa haciendo actividades cotidianas y levanta un mueble que se encontraba arreglando. La primera reacción de Ben, me cuenta, fue no darle importancia, porque dice no sintió dolor. Pero ya llegando en la noche, dice que le empezó a doler mucho, pero aún así estuvo aguantando toda la noche, soportando el dolor toda la noche. Ben se aguantó, soportó el dolor muy intenso, porque al otro día, dice, era fin de semana, no había transporte, así que tuvo que esperar hasta después muy temprano, otro día muy temprano, para ir a una clínica, donde ya lo estaban tratando desde tiempo atrás de la próstata. Y debido a que hacía varios años que en ocasiones había dejado de orinar porque se había, él dice, tapado, no había podido orinar. La primera vez que se tapó, dice Ben, había sido en una reunión estaba con sus hermanos, en una reunión familiar, tomando tequila. En aquella ocasión, dice Ben, que de pronto se para a ir al baño y no puede orinar más. Pero cuando regresa a la mesa con sus hermanos, prefiere no decir nada, precisamente por pena a qué es lo que pudieran decir. Así es que Ben se aguantó, dice él, alrededor de 6 horas, un dolor que él mismo califica como terrible, porque tenía ganas de orinar y no podía ni un solo poco. Desde entonces, hacía 2, 3, 4 años atrás, Ben se había tapado 6 veces, 7 veces, y había tenido que ser intervenido con sondas en el hospital para poder orinar. En todo ese tiempo había estado juntando dinero para además operarse de la próstata, otra afección que ya venía arrastrando desde hace años. Pero como después le dio ese dolor en el testículo, tuvo que operarse de esto que era prioritario y que finalmente era una hernia inguinal. En la clínica le explicaron que debían operarlo de urgencia porque de otra forma no se le iba a quitar el dolor. Y le dijeron que si no traía dinero, cito, se podía ir a otra clínica o que se fuera a su casa, se relajara y buscar otra opción. Ben no quería operarse, quería seguir aguantando el dolor. Pero finalmente su esposa lo convenció de que lo operaran de una vez. Le hicieron cirugía para la hernia, pero a Ben le siguió doliendo, así que fue con otro médico, a otra clínica, quien le dio un tratamiento en el que sintió que la inflamación del testículo empezó a disminuir. Pero le dijeron que debía volverse a operar, que tenía que operarse de la próstata. Durante las siguientes semanas, Ben estuvo en su casa, relajado, guardando reposo, cuidando de no moverse demasiado, porque le habían dicho que no podía ya hacer nada, no podía cargar, ni siquiera le decían podía barrer en la casa. Así es que Ben, de 65 años, este hombre de campo, operador de autobuses, vendedor de leña, se vio imposibilitado para hacer cualquier esfuerzo y para cargar pesado. Y por lo tanto, se vio también imposibilitado para seguir trabajando en lo que él sabía hacer, en las labores a las que él se había dedicado toda su vida, al campo, a la leña, a manejar autobuses. El problema, cuenta Ben, es que, lo cito, no sabía de los problemas de la próstata. Como los hombres, nunca nos realizamos exámenes. Nunca lo había escuchado, refiriéndose al cáncer de próstata. O sea, sí había escuchado de que lo operaron de la próstata y no sé qué tanto. Sí llegué a escucharlo,
pero no lo tomaba en cuenta de que me voy a ir a revisar, a checar, porque en el campo seguimos la rutina de la vida, así nada más. Cierro cita. Por eso Ben afirma, vuelvo a citar, luego a veces muere uno porque se aguanta, o sea, soporta, y ya cuando quiere uno cuidarse, pues ya no hay remedio. Pese a todo, Ben busca distintas formas de sobrevivir, o mejor dicho, y como él mismo dice, busca soluciones para disminuir el problema. Toma hierbas, le soban las piernas, etc. Y Ben, además, sigue buscando la forma de juntar dinero para una cirugía que por no cuenta con seguro médico, debe él costear en toda su totalidad. Una cirugía que los médicos le dicen que es forzosa y que es muy costosa. De ahí que su esposa dice que para seguir juntando dinero, su esposa le dice a Ben que vaya a conseguir trabajo a un supermercado de cerillo. No será como de empacador en un supermercado, o de franelero en un estacionamiento, ¿no? En un estacionamiento, a aquel que dirige para que los coches se estacionen. Porque en una fábrica ya no lo van a recibir, le dice la esposa. Ben, hombre de campo, no quiere ser empacador, no quiere ser cerillo. Quiere demostrar que aún puede hacer las cosas y que todavía puede mantener a su familia. Así que, aún con el dolor y aún con que le hayan dicho que debe estar en su casa y que debe descansar, está completamente decidido a acudir a una empresa de ómnibus, de autobuses, que lo contraten. Aún con que la mayoría de esas empresas no contratan hombres arriba de los 45 años. Como se puede notar, para Ben, estas prácticas de la vida cotidiana, estas prácticas rutinarias, generan la conformación de eso que se nombra como, bueno, se puede entender como una ficción unitaria del sujeto. Es decir, el ser hombre es ser trabajador de campo, el ser vendedor de leña, pero no cerillo, no empacador de supermercado. Ficción que se desestabiliza cuando un determinado escenario social, o sea, un problema en salud, demanda que esas prácticas rutinarias no pueden seguir llevándose a cabo. O bien, cuando esas prácticas se ejercen, pero debe asumirse el costo por seguirlas haciendo. Como vemos, entonces, Ben desea juntar dinero para operarse, quiere dejar de preocuparse, pero sobre todo quiere comprobar que puede seguir siendo el proveedor de su familia y puede seguir manteniendo su casa. Así vemos cómo soportar el dolor, el aguantarse el dolor, está relacionado a un modelo hegemónico de masculinidad que impone silenciar lo que se vive como una debilidad y como una sensibilidad de nuestros cuerpos. El aguantarse se encuentra entrecruzado con la necesidad de callar la dolencia, pero también se relaciona con los modos de vulnerabilidad que son propios de las condiciones de precariedad de nuestras condiciones de existencia, de nuestros contextos sociales. Este aguantarse puede ser entendido como un efecto normativo de aprender a ser hombre, pero también como una necesidad prioritaria que es condicionada por la misma trayectoria de vida de Ben. Es decir, no sabía, por ejemplo, no sabía qué era eso de la próstata, porque en el campo seguimos la rutina de la vida, dice Ben. Bueno, a propósito de rutinas de la vida cotidiana de los varones en la tercera edad, cuando estas son leídas desde el reconocimiento de cómo opera la masculinidad en la experiencia de la enfermedad, quiero ponerles algunos otros pocos ejemplos. Ahora retomando fragmentos de entrevistas de varones que entrevisté tanto del hospital como de la casa del jubilado. Estos varones tienen en común alguna dolencia relacionada con la próstata y todos también tenían en común reconocerse, identificarse a sí mismos como hombres. Lo que me interesa con este punto, con esto que quiero mostrarles, es analizar la masculinidad a partir de lo que significa para los varones el cáncer de próstata y entender la masculinidad a través de lo que para ellos significa el método de detección del tacto rectal, del examen de tacto rectal. Sobre estos ejemplos, el primero dice,
pienso que a veces uno como hombre tiene otros conceptos, como, ay, si les comento a mis amigos de la prueba del tacto rectal digital, van a pensar esto de mí, me van a hacer burla. Yo creo que no se hace para evitar que se burlen de uno. A veces lo dice uno como broma, pero lo toman a mal. Un varón de 68 años. Aquí omití los nombres, solamente estoy poniendo las edades de los varones entrevistados para que dimensionemos un poco en qué rangos etarios se encuentran. Con los amigos, dice otro, no hablamos de eso del cáncer. Bueno, sí platicas, pero lo tomas a broma, de que a uno lo van a lastimar o cosas así, claro, entre los amigos. Uno hace broma de ese tipo con los compañeros, pero nada más te causa risa. Un varón de 67 años, otro varón de 64 años. De la prueba, es el machismo, es el pensar, me van a violar. Eso del machismo lo traes de la enseñanza, de que los únicos que tienen relaciones anales son los homosexuales. Y pues yo no lo voy a hacer. Eso es lo que tienen miedo los hombres. Otro varón, 66 años. Como hombres, no te gusta que vayas con el urólogo y te esté haciendo la revisión. El tacto rectal, porque ya sabes, es ahí donde se pierde tu masculinidad. Y salen cosas como, ¿cómo un hombre me va a meter los dedos? Me va a meter el dedo. Uno más dice, los hombres machistas no se dejan porque dicen, ¿qué va a decir la gente que yo no soy hombre o así? Pues porque ha sido en la sociedad, así ha sido en la sociedad. El hombre debe ser macho porque eres hombre. Algunos tienen la debilidad también de caer en la homosexualidad. Yo tengo un primo hermano que anda mal de la próstata, no quiere que le hagan lo del tacto, que dice que no quiere hacérselo porque no quiere volverse joto, 72 años. Joto en México es una palabra que se utiliza para referirse de manera despectiva a los varones homosexuales. Bueno, de estos fragmentos de entrevista que les acabo de mostrar, se puede mirar, se puede comprobar lo que otros estudios también ya han registrado en otros contextos sociales. Uno, la vergüenza de exponer el cuerpo, especialmente el área anal, a un profesional de la salud. Dos, en el imaginario masculino, este tipo de exámenes es interpretado como una violación y como una afrenta a la masculinidad. Tres, el miedo que ocasiona la realización del examen entre los propios hombres. Y un cuarto punto, se puede observar que la constancia del ser hombre la da, por un lado, ese rechazo a lo que se asume en asociación con la homosexualidad, lo que los varones llaman meter el dedo, los únicos que tienen relaciones anales son los homosexuales, pensar a la homosexualidad como una debilidad, etc. Por otro lado, lo que se significa como un acto de dominación, que es, finalmente, lo que remite a una relación de poder entre varones. Por ejemplo, estos enunciados que citan frecuentemente los varones. Los hombres no se dejan, como un hombre me va a tocar, como un hombre me va a meter el dedo. Incluso así sea por una cuestión de salud y en un contexto hospitalario. Bueno, para seguir reflexionando sobre lo que la prueba del tacto rectal digital revela sobre esos significados del ser hombre, volvamos, propongo, nuevamente a la concepción de género, una cierta forma de pensar el género. Como sostiene Judith Butler, una reconocida teórica feminista, el género puede pensarse como un conjunto de prácticas, como una forma de hacer el cuerpo, como un modo de relación, pero dice también como un modo de desposesión, es decir, un modo de ser para otro o a causa de otro, lo que conlleva un conjunto de identificaciones reguladas socialmente y diversas relaciones sociales que nos constituyen como sujetos de género. En ese sentido, el género implica una relación de interdependencia con los otros, lo que da cuenta de una vulnerabilidad originaria. Por otro lado, tiene que ver con las acciones que se establecen sobre los otros y las acciones que el otro establece para conmigo mismo. Pero dice la misma Butler, esa vulnerabilidad se sostiene en un acto de reconocimiento y a su vez el reconocimiento se sostiene en normas culturales variables. En este punto podemos preguntar,
¿Qué vida se reconoce socialmente como vulnerable y a qué otras vidas se les niega su vulnerabilidad? ¿Qué pasa con las vidas que parece que no importan o que no importan tanto o que importan poco para la sociedad, como podría ser una vida en la tercera edad? Ahora bien, si desde la propuesta de Butler se entiende que el ser consciente de la propia vulnerabilidad conlleva asumir una responsabilidad colectiva con otros sujetos, en contraparte, además implica visibilizar que la negación de la vulnerabilidad aumenta las mismas condiciones de exposición corporal. Me pregunto, a propósito del tema que ahora nos convoca, si no el reconocimiento de la propia vulnerabilidad se constituye como un modo de vida para muchos varones a causa de la idealización de lo masculino y la reiteración práctica de esa incorporación normativa. En mi opinión, en este marco de la heteronormatividad y de la masculinidad hegemónica, el no reconocimiento de la propia vulnerabilidad está relacionado a lo que concibo como una fantasía de dominación. Esto tiene que ver, me parece, con varios puntos. Uno, perseguir la posesión, poseer el cuerpo del otro. Dos, la idea, la noción de la impenetrabilidad del cuerpo, del propio cuerpo, asociado al honor y a la dignidad masculina. Entendido esto como un no dejarse conquistar, no dejarse poseer por otro. Y sí, como ha sostenido ya el feminismo desde hace mucho tiempo, el otro por excelencia, el otro de la diferencia, el otro del repudio es lo femenino, el sujeto femenino. Ello conllevaría asumir que el otro cuerpo, ese otro cuerpo de la diferencia, siempre es habilitado, permitido para poseerse desde una lógica machista, por supuesto. Ese, el cuerpo de las mujeres, ese otro. Considero que ahí se da una coincidencia, una alineación de ejes prácticos que permiten dar cuenta de un ordenamiento normativo. Parece, por un lado, que la feminidad se constituye en el orden de la vulnerabilidad. Por el otro lado, que la masculinidad se constituye en el orden de la negación de lo que se asume como la vulnerabilidad o lo que se piensa como una temida fragilidad. Aquí, poseer el cuerpo del otro es también dominar el propio cuerpo. Un poco lo que nos referíamos hace rato con el ejemplo de Ben, para quien aguantar, soportar el dolor está asociado al hecho de reafirmar el ser hombre. En resumen, en el transcurso de este tiempo de la investigación, me parece que lo que he podido constatar, afirmar, observar, con numerosos varones, es una serie de denominadores comunes en las formas habituales en que son configurados por una masculinidad que tiende a negar o a invisibilizar la vulnerabilidad. Una masculinidad que tiende a clausurar imaginariamente la posibilidad de ser afectados, por ejemplo, por una enfermedad, así como por tratamientos médicos, o sea, en general, a negar la posibilidad de ser afectados por otros, porque en ese dejarse está asociada la debilidad. Para este último punto, me gustaría poner un ejemplo. Esta vez corresponde a Gus, también cambié el nombre. Es un universitario, un estudiante universitario de 20 años, ya que contacté por medio de esa técnica de la bola de nieve. Yo sé que esta conferencia trata sobre la masculinidad en la tercera edad, pero yo quiero recurrir al ejemplo de Gus por una razón muy particular, como pretendo mostrarles. Sobre el significado de ser hombre, dice Gus, se debe a los estereotipos que nos han marcado. Por lo general, el hombre es el que tiene la responsabilidad de que es el que puede llevar como el peso de muchas cosas en los hombres, que siempre debería hacerse cargo de la familia o cosas así, pero como creo que ha cambiado, porque tanto el hombre como la mujer tienen la misma valoración. Gus me cuenta que en algún punto en su infancia él vivió violencia intrafamiliar, además de que él dice que fue algo que nunca le pareció, pero que en su casa pensaban que la mujer siempre debía estar al servicio del hombre. Por ello él piensa que creció en un ambiente machista, aunque con el paso del tiempo también reconoce que en su casa empezaron a cambiar las reglas.
Como otros jóvenes de la investigación, digo brevemente, registró a varones en un rango etario muy diverso, desde varones jóvenes desde los 18 años hasta varones en los 77. Para esta presentación, como indiqué en un principio, yo quise centrarme en las entrevistas y los significados que se desprenden de ellas de varones en la tercera edad. Pero ahora me estoy sirviendo, repito, de un estudiante universitario de 20 años. Bueno, Gus, como otros varones jóvenes que también fueron entrevistados, fue cuestionado sobre cuáles sus conocimientos, qué sabía él sobre el cáncer de próstata. Él dijo, Gus, que el tema le resultaba familiar. No todos los jóvenes conocían el tema, si acaso habían escuchado el tema por aquello de la prueba, esa temida prueba del tacto rectal, pero en realidad los jóvenes no tenían mucha información. Pero Gus sí contaba con información porque él decía que su papá, por no cuidarse, estuvo a punto de que le diera ese cáncer. Precisamente a partir de esa experiencia se dio cuenta que su papá no era un ser todopoderoso como él lo imaginaba, sino que era un hombre que tenía miedo, que era un poco inseguro, aunque en realidad nunca lo demostrara. Gus considera que su papá, cito, decidió sufrir porque él dice, aguantó mucho tiempo y eso fue a su parecer a causa también del machismo, porque él era, dice Gus, una parte fundamental de la economía de la familia y tenía como esa responsabilidad en la que hablaba el principio de tener ese peso sobre sus hombros, como de decir, soy obrero, gano muy poco y ese porcentaje de mi salario, que es el 75%, se me va a ir en mis hijos, en mi mujer, porque él es el que tiene que dar el gasto en a la mujer. Sin embargo, menciona a Gus, su papá le contó su diagnóstico a él y a sus otros dos hermanos varones, de que su papá les contó del diagnóstico, les contó que iba a estar yendo a tratamiento médico, les dijo que tenía que operarse, pero en realidad dice Gus que su papá nunca le habló a él y a sus hermanos de cómo se sentía, nunca le contó de sus miedos, nunca le contó de sus inseguridades. En realidad, porque dice Gus, cito, con él nunca tuve una plática así de ese tipo. No, nunca hubo. Bueno, para ese momento quizá ya se habrá notado que Gus es hijo de Ben. Ben, este hombre del campo, el que quería ser chofer de autobús. A los dos, a Gus y a Ben, los contacté por medios distintos, pero coincidió en que por separados ambos participaron de esa investigación. Una de las preguntas que me surgió a propósito de esa curiosa coincidencia es acerca de los vínculos afectivos que se establecen entre padres e hijos, pero también me pregunté acerca de los canales de información y de conocimiento que se establecen entre estos cuando se ponen en juego cierto tipo de dinámicas que están marcadas por los mandatos de la masculinidad. En este caso, a lo que ya me he referido, con esa insistencia de Ben por aguantarse, que en este caso es también una pretensión a vivir sus trayectos sanitarios fundamentalmente en el orden del silencio. Ante esto, surge la inquietud por conocer cuáles son las redes, cuáles son los espacios, las condiciones de posibilidad de un varón de la tercera edad que tiene para renegociar los marcajes de esa masculinidad hegemónica, sobre todo cuando estos se relacionan con el dominio de sí, con el control de sí mismo, que es, como hemos visto, esa negación de la propia vulnerabilidad. Ya casi como reflexiones de cierre, yo creo que se puede afirmar, primero, que la masculinidad puede ser entendida como una posición social que se aprende y se reafirma mediante sucesivas prácticas culturales, pero que además opera dentro de los marcos reguladores de ese modelo hegemónico de masculinidad. También puede ser entendida como un conjunto de prácticas que se resignifican. No solamente son lineamientos normativos, sino, en mi opinión, siempre se abren posibilidades de márgenes de acción para renegociar, para resignificar la experiencia de la masculinidad. En ese sentido, la reflexión sobre lo que ha implicado ciertas concepciones y prácticas de la masculinidad para los varones
para todos estos varones con los que tuve oportunidad de realizar la investigación, ofrece una serie de puntos a manera de herramientas que nos permiten repensar los procesos de salud y enfermedad de los varones en la tercera edad. Bueno, ya decía, primero, considerar, examinar, cuestionar las prácticas cotidianas que reafirman o que hacen perder, entre comillas, el sentido del ser hombre, así como las implicaciones que ello tiene para sus condiciones de salud. Esto mismo también da la posibilidad de pensar cuál es el papel que juegan los afectos en las interacciones sociales de estos varones, pero también en la manera en que se relacionan con sus propios cuerpos y cómo todo ello condiciona formas de prevención, de cuidado y de autocuidado. 3. Nos permite pensar en las redes de apoyo. ¿Cuáles son las redes de apoyo con las que cuentan estos varones? ¿Cuáles son los espacios institucionales que habilitan escenarios de interacción, de encuentro, de recreación y de atención médica, de atención psicológica, de atención integral? Para este punto, yo quiero retomar brevemente lo que les comentaba en un principio sobre los apuntes de la metodología. Cuando en el hospital hubo esta serie de dificultades para llevar a cabo, para continuar la investigación, yo me percaté que operaba una clínica de prevención del cáncer. Así es que me dirigí a las autoridades con la intención de preguntarles, de saber si yo podía mantener por medio de la clínica de prevención del cáncer un contacto con varones que estuvieran diagnosticados con cáncer de próstata. La respuesta de las autoridades del hospital fue que en realidad no sabían muy bien qué pacientes trataban, que esa clínica solamente se dedicaba a brindar información, pero que en realidad no tenían otras actividades. Eso, desde mi punto de vista, me parece que, por supuesto, tiene que leerse en términos de negligencia médica, de negligencia institucional, hospitalaria, porque las clínicas de prevención muchas veces quedan en palabra. O sea, estos espacios de atención a los cuales los varones pueden acudir en un grupo de autoayuda, por ejemplo, un grupo de atención psicológica, un grupo de soporte, muchas veces son inexistentes y cuando los hay, me parece que tienen condiciones muy precarias que hacen que también los varones prefieran no asistir a esos espacios. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿a dónde va un varón? ¿A dónde suelen ir varones de la tercera edad para hablar, para tener actividades recreativas, para atenderse cuando tienen que atenderse, pero cuando quieren tener otro tipo de opciones o de alternativas, por ejemplo, grupos de pares con otros varones? Está, por ejemplo, la Casa del Jubilado, es el lugar al que les digo que también asistí para contactar a varones de la tercera edad. Pero sin embargo, y eso también quiero mencionarlo porque me parece que es importante, en la Casa de Jubilado, que aproximadamente registraba casi 200 personas en la población fluctuante, la minoría eran varones, casi no había. Yo estuve yendo durante varios meses a la Casa del Jubilado y todo el tiempo, me encontraba con ofertas, había muchas ofertas culturales, deportivas, recreativas, etcétera, a las cuales asistían todo el tiempo las mujeres de la tercera edad. Pero había muy pocos varones. Incluso las mismas autoridades de la Casa del Jubilado me decían que no sabían por qué iban tan pocos varones, ¿no? Yo creo que para este último punto cabe una reflexión clave, que además para lo cual quiero recurrir a un argumento, pues es un argumento histórico, con una potencia política vigente del feminismo, esto precisamente, que lo personal es político. Esto, por supuesto, esta enunciación de lo personal es político tiene varias lecturas, pero particularmente quiero centrarme en cómo ello nos permite considerar como la forma en que históricamente se han instituido espacios diferenciados para varones y para mujeres, ¿no? O sea, los varones los cuales históricamente han participado de espacios públicos y las mujeres
sobre todo en términos históricos, culturales, participan del espacio privado, del ámbito doméstico. Esto de alguna forma también refleja, revela lo que se ha discutido en el feminismo como la división sexual del trabajo. Esa diferenciación de actividades, de tareas, sobre la base de la diferencia sexual. Una diferencia sexual que muchas veces se da como natural, cuando en realidad es constituida socialmente. El ejemplo fue Ben, ¿no? Hombre de campo que ocupa el espacio público, ¿no? Pero ahora imaginemos brevemente lo que sucede con un varón en un contexto urbano, que a lo mejor ha trabajado en una oficina, ¿no? Que es profesionista quizá, que ha trabajado quizá 20 años, 30 años, y durante esos 30 años ha tenido una serie de dinámicas muy características en el espacio público. E imaginemos, ¿no?, que la mujer, que la esposa de ese varón es ama de casa o ha sido ama de casa esos 20 años, esos 30 años. Pensemos o imaginemos qué sucede cuando ese varón, cuando ese hombre, después de 30 años de participar del espacio público, se retira, se jubila y tiene que regresar a su casa. Lo que se ha visto, lo que en realidad demuestran algunos estudios y lo que también a mí me parece haber percatado, incluso en relaciones cercanas, es que la mujer que dedica toda su vida, por ejemplo, al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado del marido, llega un momento en el que los hijos crecen y ya tiene posibilidades de salir al espacio público y lo que quiere es salir de ese espacio doméstico. Es decir, trabajar, estudiar, bailar, asistir a actividades diversas, o sea, disfrutar de otras formas. No así necesariamente el varón, que muchas veces cuando regresa al espacio privado, después de 20, 30 o cualquier cantidad de años en el espacio público, tienden a romperse o a distanciarse de sus vínculos sociales y también de sus prácticas cotidianas. Entonces, las mujeres tienden a buscar otras formas de socialización, lo mismo los varones, ¿no? Y así precisamente parecía que ocurría en la casa del jubilado, donde habían todo el tiempo, les decía, eventos, bailes, reuniones, talleres, etcétera, y todo el tiempo estaban habitado ese espacio por mujeres. Y los hombres, me preguntaba, ¿dónde estaban los hombres? Había pocos, había muy pocos, pero los demás, ¿dónde estaban? Precisamente, a consecuencia de ese último punto, me gustaría insistir en que es necesario prestar atención a los silencios de los varones, a estas formas de callar los afectos, los sentimientos, las dolencias, así como prestar atención a las formas de socialización de esos mismos varones y preguntar cuáles y cómo son sus silencios, cuáles son sus posibilidades de acompañamiento, cómo es la manera en que pueden reconocer sus propias vulnerabilidades, cuando son en realidad vulnerabilidades socialmente compartidas. Así es que, por último, yo creo que necesitamos examinar estos distintos procesos de socialización marcados por el género que determinan las formas en que aprendemos a reconocernos como varones. Necesitamos examinar, necesitamos cuestionar nuestras formas de relacionamiento, nuestras formas de relacionarnos entre sujetos de género, así como repensar cuáles son nuestras formas de bienestar físico, nuestras formas de bienestar emocional, lo cual conduce a establecer ciertas formas de cuestionar la masculinidad hegemónica, principalmente en el seno, en el ámbito, en el escenario de lo que significa, de lo que puede significar la tercera edad. Esa masculinidad, cuestionar esa masculinidad, que así como lo dijera la antropóloga feminista Rita Segato, refiere, abro cito, a la construcción de un sujeto obligado a adquirirla como un estatus, atravesando probaciones y enfrentando la muerte. Sobre este sujeto pesa el imperativo de tener que conducirse y reconducirse a ella a lo largo de toda la vida, bajo la mirada y la evaluación de sus pares, probando y reconfirmando habilidades de resistencia, agresividad, capacidad de dominio de lo femenino. Bueno, con esto cierro la presentación. Agradezco mucho su atención y ahora devuelvo la palabra por si hay espacio para hacer alguna serie de comentarios. Muchas gracias por su atención.
Manuel, muchas gracias por la magnífica presentación. Creo que has tocado en un tema que es un tema muy fuerte para todos nosotros. Es un tema que de alguna manera es igual en Brasil, en Portugal, lo que pasa en México, ¿no? Es el problema de la masculinidad y de la relación de la masculinidad con la salud, con su vivencia sexual. Solo para dar un comparativo, en 2002 y 2013, un colega mío argentino, cardiólogo, fue a Barcelona y estaba con un problema, no antes, 2009, y tuvo un problema de un dolor fuerte testicular y llamó a la tarjeta Visa para apoyar en la búsqueda de un médico, ¿no? Porque hay un seguro en la Visa. Y bueno, fue indicado una mujer uróloga para atenderlo. Bueno, así fue, comentó su dolor, pero no se dejó examinar. Bueno, la uróloga la envió a hacer una ecografía, pero para su azar, cuando llegó a la clínica Quirona, Barcelona, que se depara con una mujer, una médica, que iba a hacer su ecografía testicular. Y cuando llegó, y la médica ha dicho que se tiene que desnudar porque tiene que hacer su ecografía escrotal, se ha negado a hacerlo porque era una médica que iba a tocar en su miembro sexual. Yo estaba, por ejemplo, allá y como médico, él ha dicho, bueno, eso me dejo hacer la ecografía si mi colega hace la ecografía. Con usted no lo haré porque es una mujer. Claro, e estava com fuertes dolores. E enquanto não buscamos, e terminei haciendo eu a ecografia sob a supervisão de meu colega, e depois não volviu mais a la uróloga e tivemos que buscar um neurólogo masculino, homem, para atenderlo. E isto porque ele tinha um problema de cistes ou de quistos no testículo, que é muito comum em los hombres, isto que curiosísimamente era médico, un médico famoso, un médico reconocido, pero que no se dejaba tocar en su parte sexual por una mujer. Y cuando no buscó un médico hombre, urólogo, no se dejó tratar. Realmente, en el imaginario, es muy difícil la cuestión del hombre se abrir a ser tocado y a mostrar su debilidad. Diferentemente de la mujer que desde siempre ha tenido en el ginecólogo hombre un compromiso y desde muy joven va a un ginecólogo y nunca crió esa patología de relacional, soy una mujer y voy a ser revisionado por un hombre. Realmente el hombre tiene toda una parte histórica de su machismo que es transmitido de generación en generación. Creo que ese fenómeno es un fenómeno común a todas las sociedades en general, patriarcales, pero que también es común en Europa. Y en Brasil, por supuesto, que hay mucho más a proximidad aún entre Brasil y México de que propiamente incluso con Europa. Hay una excepción, sí, los países del norte de Europa, pero que llevan desde los años 50, 60, una educación básicamente basada en la equidad de género. En los países latinos eso aún es muy complicado. Y entiendo perfectamente tu dificultad en acceso al medio médico hegemónico, o que entrar un sociólogo, un antropólogo en un hospital universitario, la dificultad es inmensa. Yo, por suerte, tengo menos dificultad porque soy médico, pero la dificultad es inmensa porque somos vistos como intromisivos en la institución. Y es algo muy aterrador. Cuando mucho nos dejan llegar a dónde? A los procesos médicos. Pero tú mismo siendo psicólogo y tienes una maestría en medicina social, sabes cuánto el poder de la medicina hegemónica es dura. Bueno, yo te agradezco un montón por esta charla muy interesante y abro a los demás la posibilidad de hacer cuestiones y preguntas a nuestro invitado. Así que desde ahora está abierto la comunicación entre todos nosotros. Não sei se a professora Adelaide quer fazer também alguma pergunta, se algum dos nossos ouvintes, que são maioritariamente alunos do mestrado em gerontologia, quer fazer alguma pergunta. Eu penso que seria interessante
Até porque alguns dos nossos alunos estão trabalhando a questão do HIV e a questão também do câncer masculino, e penso que é uma oportunidade interessante para aproveitar este momento. Verdade, professor Caldas, bem colocado. Excelente explanação do professor Manuel. Eu só teria uma pergunta a fazer, talvez, saber, assim, professor Manuel, se você tem observado alguma mudança ou algum estudo que mostre alguma mudança nessas gerações mais novas em relação a essa percepção, o que foi apresentado, né, a relação com o corpo, e se essas gerações mais novas possivelmente podem vir já um pouco mais liberta dessas concepções. Você tem algum achado? Alguma coisa que possa nos falar? Sí. Yo creo que, me parece que sí. Es decir, yo creo que siempre hay que reconocer que siempre hay procesos de transformación social, ¿no? Quizá no en la manera o en la contundencia que uno querría, porque me parece que ahí confluyen una serie de elementos, de determinantes que van de alguna manera delineando, perfilando nuestras formas de pensar, nuestras formas de comportamiento, nuestras formas de relacionarnos con otros y con nuestros propios cuerpos. Es muy complicado, pero yo creo que sí hay posibilidad de reconocer cierto tipo de transformaciones, quizá a lo mejor muy sutiles. Yo, por eso también, en parte, quería recuperar hacia el último de la presentación este ejemplo de este chico universitario, de este joven universitario, ¿no? Gus, de 20 años. Porque efectivamente él de lo que hablaba, ya no ahondé mucho, pero en la entrevista, él habla mucho acerca de cómo finalmente, a pesar de que él vivió en un ámbito que él considera machista, que él vivió violencia intrafamiliar, que él veía, incluso lo cito, que decía que él estaba acostumbrado a mirar cómo la mujer estaba al servicio o debía estar al servicio del hombre, que cuando llegaba su papá ya tenía que estar el plato servido en la mesa y que todos además tenían que orquestarse en función del varón, del patriarca, casi tendríamos que decir. Pero él dice que él ha logrado también irse percatando de esas problemáticas, de lo que genera, ¿no?, esas problemáticas. Y entonces reconoce que ciertamente ha sido muy complicado, pero que sí da cuenta de cómo se han cambiado como ciertas concepciones, ¿no? Una de las formas en las que yo creo que lo captaba era precisamente por medio del examen. Para varones jóvenes es curioso porque yo decía, si bien es cierto que no cuentan con mucha información, en el imaginario todavía lo representan en términos de esta cuestión de la burla, ¿no? De que te van a meter esa prueba, incluso lo dicen así, esa prueba que se le hacen a los viejos. Nosotros no, porque estamos jóvenes, ¿no? A los viejos se las hacen y cuando sea viejo, bueno, pues ya me la tendré que hacer. Y un poco lo que decían era que, bueno, sí, porque en los discursos yo lo encontraba más presente en jóvenes que decían, bueno, si es por una cuestión de salud, me la voy a hacer cuando llegue el momento. Tampoco es que, digamos, que no tuvieran o que estuvieran exentos de ese temor que representaba en el imaginario masculino, ¿no? Esto que comentaba también ya el doctor José Caldas, ¿no? Este temor a ser tocados, incluso por un médico, ¿no? Ya no digamos por una médica. Este temor, digamos, a ser mirados, pues esa vergüenza, ¿no? Por el cuerpo desnudo, etcétera. Es decir, no está del todo, digamos, transformado, pero yo sí encuentro indicios en población joven de que hay algo que permite pensar de que sí, que en algún momento, cuando la tengo que hacer, bueno, me la tengo que hacer por salud. Quizá a lo mejor más en un sentido como de resignación anticipada, ¿se entiende? Como, bueno, ya está bien, me la tendré que hacer algún día y ya veré en su momento y etcétera, pero sí, pero con varones adultos mayores, ahí sí es mucho más presente como ese rechazo. Y los varones que se hacen el examen, lo hacen un poco, decimos en México, no sé si se entienda, a regañadientes.
O sea, como, bueno, como ir de malas a hacerse la prueba diciendo, bueno, pues ya que, y voy y tengo que hacérmela, pero no es que se la quieran hacer, ¿no? No es que quieran atravesar esos escenarios, ¿no? Tanto por esta cuestión del miedo a mostrar el cuerpo, el miedo a ser tocados, el miedo a mostrar la desnudez, pero también por otra cosa que creo que también está ligada con la masculinidad, esa cosa de la burla, de la broma entre amigos, ¿no? Lo cual me parece que ahí también hay que atender qué es lo que sucede con la socialización entre varones. O sea, ¿cuál es el conocimiento que se pone en juego entre varones cuando muchas veces también está marcado por la masculinidad? Voy a poner brevemente de ejemplo. Uno de los varones, otro de los varones que entrevisté, si no más recuerdo, 59, 60 años, él era albañil, también de aquí de la ciudad de Puebla, y se dedicaba, diríamos, al trabajo rudo, ¿no? Entonces se iba a la obra, a la construcción, y entonces estaba con los amigos, ¿no? Él me contaba así su rutina. Estaba con los amigos en la construcción, haciendo además una serie de bromas entre hombres muy habituales. En México se conoce como el albur, por ejemplo, ¿no? O sea, bromas machistas, etcétera, ¿no? Y entonces cuando yo le preguntaba, bueno, pero cuando se trata de hablar de esto, y él me decía, nunca. O sea, hablando seriamente de esto con amigos no lo hablamos, lo decimos de broma y nos jugamos y decimos, ya te va a tocar a ti, a ver si no te gusta, a propósito de esta asociación con la homosexualidad, ¿no? En una de esas a lo mejor hasta te gusta, o sea, en bromas aparece, ¿no? Pero no lo hablan seriamente. Ahí me parece que también hay un signo de alerta. ¿Por qué los varones no hablan de estos temas? Entre varones. O sea, ¿cuál es el temor, digamos, que se devela, que se despierta ahí? Pues en parte, insisto, esta posibilidad de ser burlado por otros, ¿no? De generar estas bromas machistas, de ser calificado como, ¿no? Alguien que tiene que ir, que le van a tocar el cuerpo, que le va a gustar, etcétera, ¿no? Lo cual, a su vez, me parece que reafirma esta idea de cómo se va todo el tiempo ocupando esa posición social del ser hombre y además se va comprobando en función de las prácticas cotidianas, ¿no? Entonces yo no puedo verme vulnerable ante otros varones, mucho menos si son mis amigos. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? En ese escenario, ¿no? Una obra, una construcción, albañiles, con una serie de bromas machistas, etcétera, y que de repente haya, o sea, la pregunta es, ¿qué posibilidad hay, ¿no? De mostrarse vulnerable, de decir, tengo miedo, ¿no? Quisiera hacer tal cosa, pero me siento así, expresar la sensibilidad, es casi imposible, o por lo menos muy difícil. Eso hay una censura, ¿no? Muchas veces absoluta. Bueno, ese grado, digamos, como de peso, me parece que sí identifico que es mayor en los hombres de la tercera edad. En varones jóvenes, yo creo que sigue operando un marco fundamentalmente, un marco cultural machista. O sea, entendamos que finalmente el machismo, ¿no? La heteronormatividad, la masculinidad hegemónica, responden a estructuras históricas, ¿no? Que es muy difícil trastocar, cuestionar, modificar radicalmente, ¿no? Y sin embargo, yo sí, insisto, confío, ¿no? Identifico algunas formas mediante las cuales los varones pueden, en cierta medida, renegociar esos mandatos de género. Y bueno, y retomando, pues, y para cerrar con ese punto, entonces sí, varones jóvenes, si bien es cierto que no están exentos de ese machismo contundente, ¿no? En el cual todos y todas muchas veces estamos socializados, aprendemos a ser sujetos de género, pero que sí alcanzo, ¿no? A identificar algunas transformaciones en los sobre todo a nivel, por ejemplo, de los significados, ¿no? Sí. Eu creio somente uma chega, né, que depende muito das mães hoje em dia na estrutura familiar, fazer uma educação mais equitativa e mais igualitária e lentamente reeducar a que os filhos sejam o mais possíveis igualitários
em relação às questões de género e a visualizar a sexualidade não como um património hegemónico masculino, mas como um património societal geral. Porque eu acho que está nas mães, hoje em dia, na estrutura familiar, acabar com muitos desses tabus. Porque a mãe tem uma relação sempre muito próxima com o filho. Eu acho que o pai tem sempre muita dificuldade, transporta muitos valores por trás, mas a mãe é sempre aquela mais transgressora nos valores e que pode abrir, de alguma forma, uma relação mais aberta para se tocar nessas questões. Eu não sei se alguns dos nossos ouvintes querem fazer alguma pergunta, por causa da hora. Todos estão caladinhos, né? Eu acho que nós temos que começar a usar uma coisa chamada chibata, um chicote bolsoniano, para ver se vão falar, né? Vocês estão muito ativos. Tem que ser mais... Fizeram mais observações, pelo que eu observei, elogios à palestra, à temática, mas realmente questões levantaram muito poucas, mas se posicionaram muito, adoraram, pelo que colocaram aqui no chat, dá para observar a fala, enfim. Ficamos muito felizes. Quisiera solamente, ¿puede ser un minuto? Sí, para cerrar, es que hay algo que también dijo el profesor Caldas, que me parece que es un punto importante también a cuestionar, que es esta cosa de la inserción en el campo de la medicina, de los espacios hospitalarios, porque ciertamente, usted lo que dijo, cuando yo en ese transcurso, en algún momento, un subdirector del hospital me dice, ya en el momento en el que ya finalmente me aprueban, me dice, es que yo no sabía que estaba haciendo un antropólogo aquí, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué vienen, bueno, pero finalmente se percibe como si fuera alguna cosa, como una actividad alternativa, pero que en realidad no tiene una importancia, ¿no? Cuando en realidad lo que me parece que para el análisis de todas estas problemáticas, en este caso del cáncer de próstata, pero en general de todos los procesos de salud y enfermedad, yo apuesto por una mirada, una concepción inter y transdisciplinaria. O sea, la necesidad de articular formas de conocimiento, distintas perspectivas metodológicas y no necesariamente seguir situando, por ejemplo, en este caso, el papel, ¿no? La concepción, la actividad de la medicina hegemónica como si solamente allí estuviera la respuesta. Tan no es así que precisamente eso fue lo que me llevó a estudiar, una de las razones que me llevó a estudiar el tema, porque yo lo que veía es que el cáncer de próstata, si bien es cierto que es una de las neoplasias malignas más frecuentes, o sea, de la que más mueren los varones, también es cierto que específicamente este tipo de cáncer tiene una de las tasas de supervivencia más altas si se detecta en etapas tempranas, ¿se entiende? Entonces, si se detecta, no recuerdo exactamente ahorita la proporción, pero es una tasa de casi el 95% de sobrevivencia, ¿no? Si se detecta a tiempo. El estadio 1 es prácticamente del 90%. Sí, más o menos 95%. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que los varones están llegando tarde. La respuesta no está en la medicina hegemónica, no está en la clínica, porque finalmente, bueno, uno podría decir, bueno, hay tratamiento, hay exámenes de detección, hay intervenciones como la prostatectomía, bueno, o sea, estas intervenciones quirúrgicas, etcétera. O sea, hay formas, digamos, desde la medicina clínica de intervenir. Y sin embargo, hay un problema en salud muy fuerte que ocasiona que numerosos varones mueran a consecuencia porque llegan en etapas muy tardías. Y ahí me parece que precisamente la antropología, la sociología, ¿no? La psicología social, o sea, de otros ámbitos, otras miradas pueden generar aportes, pueden brindar herramientas de conocimiento, o sea, pueden articularse para tratar de incidir en la resolución de problemáticas en salud. Y sin embargo, no se hace porque, en parte, ya bien decía el profesor Caldas, la medicina es muy recelosa de sus fronteras y de sus prácticas, y además en esta lógica de la medicina científica positiva, ¿no? Y entonces todo lo que no sea la medicina científica positiva parece que es, bueno, una cosa como accesoria,
instrumental, pero que en realidad no tiene mayor incidencia. Por eso me parece que también en parte esta cuestión de la clínica de prevención, decir, bueno, abran un espacio y bueno, a ver si alguien quiere que llegue, pero no se les dé el peso que requerirían. Y a mí sí me parece, y a propósito también de lo que decía el profesor Galdas, las redes sociales, usted se refería más al ámbito familiar y cómo el ámbito familiar también incide en esos procesos de transformación de significado y de las prácticas. Pero me parece la familia, pero otras redes, otros espacios sociales. Necesitamos abrir las redes de apoyo, ¿no? Ofertar distintos espacios de apoyo, de contención, de ayuda, ¿no? Y ahí preguntarnos por qué no hay. Y cuando no hay, más bien, y cuando los hay, ¿por qué los varones no asisten? O sea, es un problema, me parece que se tiene que mirar desde distintas perspectivas, dada su complejidad. Bueno, eso es lo que quería comentar. Perfeito, professor Manuel, exatamente. São olhares diferentes que no total, né, ajudam a compreender melhor e até ter um tratamento mais efetivo. A gente só consegue mediante esses aspectos aí, né, que muitas vezes acabam sendo excluídos ou mesmo não pensados por nós profissionais da área de saúde, né? Totalmente, sim. Eu me lembro que passa mesmo com o câncer da mama no homem. Muitos homens têm câncer de mama, mas nunca admitem que possam ter um câncer. Quando chegam, quase sempre é fatal o câncer da mama no homem. Nós temos um dado muito forte aqui em Portugal, no Porto, que de cerca de 100 casos anuais que há de câncer de mama no homem, 90% morre porque chega no estádio 4. O homem nunca imagina que pode ter um câncer mamário. Muito interessante, né? Professor Manuel, muitíssimo obrigada por ter nos aceito, por ter nos proporcionado uma manhã de extrema discussão, muito boa, enfim, estamos muito gratos, eu, em nome do programa, ao professor José Caldas também, muito obrigada, professor José Caldas, estar junto aqui conosco, nessa caminhada dos ciclos de conferência, e só temos a agradecer a vocês e a todos aqui presentes nessa manhã, e muito obrigada. Essas são as minhas palavras. Sim, professor Caldas, também, se quiser falar, a gente está por encerrado. Queria terminar agradecendo muito a disponibilidade que ha tenido Manuel de estar con nosotros, de traer para el debate un tema tan caliente como es el problema del cáncer de la masculinidad, de tocar en temas como es el cáncer testicular, el cáncer prostático o también cáncer mamario en el hombre, porque de alguna manera los tabús culturales pueden representar un morticinio para la salud del hombre. Y realmente la mayoría de las veces el hombre muere no por su enfermedad biológica, pero por su enfermedad social. Muchas gracias por compartir con nosotros tu investigación y en buena hora por estar con nosotros y por tu trabajo en pro de la masculinidad y en pro de la desconstrucción de la hegemonía de la masculinidad en la sociedad del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias y hasta breve. Muchas gracias. Hasta breve, ¿no? Profesora Adelaide, muchas gracias, profesor Caldas. De verdad ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Ojalá podamos seguir colaborando en otro momento y seguirnos encontrando. Sí, con certeza. Así es que muchas gracias y bueno, pues excelente día para toda la Para todos aqui também presentes. Um bom dia, obrigada a todos presentes. E até o dia 12. 12 estaremos de volta. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.